para entender las cualidades que Lovecraft exigiría de un videojuego basado en su mitología, me he visto en la obligación de ponerme en su lugar, en su mente. Por lo tanto, las conclusiones que escucharéis a continuación han sido posibles gracias al estudio de tomos prohibidos y peligrosas intromisiones en cónclaves ocultistas, resultando en experiencias alucinatorias y conferencias con los más ominosos de los seres divinos. Con mi perra vamos. Nah, no he tenido casi ni que salir de mi habitación. No obstante, he de decir que la mente es el más oscuro de los lugares. Empezamos. The Sinking City sería un buen punto de partida para armar la confección de un videojuego al gusto de este señor. Se localiza en un pueblo ficticio de Estados Unidos, probablemente inspirado en Innsmouth, también ficticio, de una de sus novelas. En él, has de enfrentarte física y psicológicamente tanto a criaturas humanas como monstruosas, como este juguete sexual andante, este perro que raya lo erótico y lo grotesco, y a gente del Ku Klux Klan, a cada cual peor, sí. Pero previamente hablemos sobre el autor y sus obras. Como buen escritor atormentado, Lovecraft no empezó a ser reconocido hasta después de su muerte. Esta fama postrera era posible en otros tiempos, donde rescatar a autores fallecidos parecía, por algún motivo, una buena idea de pasatiempo. Actualmente, con la masificación de todo tipo de obras a todos los niveles, es prácticamente imposible. Yo, como escritor de novelas, también atormentado, me desaliento con tales dificultades. En fin, por casi todo he sabido la naturaleza de mal agüero y ominosa de sus historias. Solía priorizar el apabullante miedo que sus personajes sufrían ante lo desconocido sobre el terror de ver y palpar de primera mano aquello que les sobrecogía. Por ello, generalmente, sufren indefensos ante la enormidad de estos agentes contra quienes los conozcan o no se enfrentan. Su progreso parece estar siempre supeditado a voluntades inconcebibles, que en cualquier momento pueden hacerles papilla físicamente o acabar con su poca cordura restante. En The Sinking City, si bien el inicio resulta abrumador por la magnífica ambientación y logrados personajes que se presentan, una vez hecho la idiosincrasia de la ciudad, acaba pareciendo que el protagonista, con sus capacidades meramente terrenales, puede llegar a enfrentarse a las tribulaciones que se le plantean. Y esto es un grave problema que Lovecraft habría obligado a rectificar. Digo yo, vamos. ¿Y por qué esta sensación? Debido a que la mayoría de conflictos enfrentados por el jugador pueden no solo sobrevivirse, sino resolverse. Implique humanos, monstruos o entidades por identificar. Pero señora, se ha pasado con el autobronceador. El combatir con estos monstruos tangibles y matarlos tiene gran influencia. Puedes pensar, mira, si lo más peligroso que los nefandos dioses tienen, puedo destrozarlo a leches con una pala medio descompuesta, que vengan a ellos directamente a por mí. Digo lo más peligroso porque el protagonista se ve aquejado por otros problemas, pesadillas, pequeñas alucinaciones y su precaria cordura, que se ve representada con una barra, y que en muy pocas ocasiones me ha supuesto un riesgo. Se vacía por completo al verte rodeado por los monstruos o al usar una visión especial, pudiendo acabar muerto, pero no me ha ocurrido ninguna vez. Existen jeringuillas para recuperar salud y cordura. Esto no sube, ¿eh? ¡Yo! Una preponderancia mayor de esta sería clave para satisfacer la sana mente de nuestro autor. Ahora que lo pienso, sí que ha habido una visión de la que no he podido salir adelante e incluso habiendo acabado el juego, rememoro obsesivamente. Nota off topic divertidísima. Existe la corriente de pensamiento de que Lovecraft estaba a favor del ordenamiento étnico. Como diría cualquier seguidor del pintor austriaco, no era racista. Era un tipo ordenado. La ciudad, eso sí, destila un aire de hostilidad hacia ti, supuestamente por ser un forastero, pero entre los propios conciudadanos hay también pendencias constantes probablemente inspiradas en algunas de estas ciudades. Existen distintas razas, por así decirlo, de humanos, y la mayoría se odian entre sí, así que solo hay gente o muerta o racista. No hay punto intermedio. Lovecraft lo aprobaría. Mirad qué apuestos. Este se ligaría a la salmona más culona del estanque. Y este a cualquier miembro no demasiado evolucionado de los Homo sapiens. Como... me he quedado sin ideas. ¿Quién dijo que uno no podía apreciar una buena botella de vino rociada de sangre al lado de una pierna amputada? Oh no, era Cruzcampo. En lo que respecta a sus mecánicas jugables, se centran en la obtención de pistas y combates de bajo presupuesto. Al llegar a una escena, habremos de indagar entre su mobiliario y demás. Tras obtener las pistas principales, el protagonista se sumerge en una especie de trance retrospectivo, provocado por lo que a mi parecer podría ser un brebaje de LSD y ayahuasca, en el que deberemos elegir el orden de los acontecimientos. Al haber completado este sano proceso en varias localizaciones, sacaremos conclusiones uniendo las pruebas generales. El proceso acaba
haciéndose monótono y además tosco, porque en ocasiones, dependiendo del nivel de dificultad, no queda clara qué pistas quedan por recabar, lo que provoca que haya que revisar la zona una y mil veces, hasta que después de 15 minutos como un trompo, acabes por acceder a una agradecida página de guías para poder continuar el juego. Esto estaría aprobadísimo por Lovecraft, con lo que le gustaba torturar a sus personajes buscando información. 11 de 10. Hijo de... Uno de los aspectos más reseñables es que has de guiarte por los documentos de texto y suposiciones que hagas para encontrar el objetivo. Es decir, no hay marcadores predefinidos de misión en el mapa. Eres tú quien puedes colocarlo en base a tus suposiciones para orientarte. Esto vertebra positivamente buena parte de su aspecto jugable. Si fuese más sencillo, podría haberse convertido en un juego banal, en un paseo dirigido, pero afortunadamente no es el caso, y supone uno de los puntos clave y diferenciadores. Lovecraft aprueba. La dinámica recogida de sus historias, a pesar de lo tedioso, está relativamente bien introducida, porque de principio a fin vamos dando tumbos con más incógnita y zozobra que certidumbre, lo que impide que nos sintamos cómodos y tranquilos, que podemos dominar la situación. Para mí, cada pequeño desplazamiento, ya fuera a la taberna de Moe, al archivo del periódico o a la casa de Pablo Iglesias, resultaba inquietante. Tratando este tema, no, ese no, el otro. Como la ciudad está parcialmente anegada, la barca es un medio de transporte necesario. Los primeros viajes en ella me generaron una pequeña sensación de aventura, preguntándome qué podría encontrarme en los edificios abandonados y temiendo las aberraciones marinas que nadaban debajo, solo separándome del abismo un trozo de madera aerodinámico. Es cierto que después de un tiempo, al conocer lo que me podía guardar, la sensación se fue disipando, volviéndose algo trivial. Se podría haber arreglado añadiendo eventos aleatorios de vez en cuando. Retomando los combates. Son muy precarios. Muy... la velada de Ibai. Portas un trozo de metal, varias armas de fuego y algún objeto arrojadizo. Las balas apenas se sienten impactar. Seguir disparando a pesar de que no sabes el daño que haces es un salto de fe desagradable. Y no creo que sea tanto una decisión de diseño como una carencia por falta de recursos. El señor Amorcraft probablemente no querría que los jugadores sintiésemos que podemos derrotar a las criaturas, así que en principio sería positivo. Pero lo que no querría de ningún modo es que pudiéramos hacerlo con unos cuantos golpetazos, así que en el balance no estaría aprobado. Mirad, a veces podemos elegir apiadarnos de monstruos malheridos. De la música no me he enterado. Y ya si eso la colocáis, ¿eh? Que estaban ahí en muy segundo plano y sí eso. En fin, pasa totalmente desapercibida el 90% del tiempo. Yo creo que ni han intentado que tenga importancia. La inmensa mayoría de las canciones son absolutamente atmosféricas y suenan en pocos tramos. Le doy importancia a esta conjunción de factores porque, aun cuando suenan, no dan pie a que nos fijemos en ella. Si hubiesen tenido más impacto auditivo, con ritmos o instrumentos más marcados, inconscientemente la habríamos atendido. Sin embargo, como no suponen un gran cambio en el ambiente sonoro al reproducirse, se diluyen. Es una mala decisión respecto del modo en el que está implementada, no porque su calidad sea mala en sí. Y de los efectos de sonido, ni hablar casi. Son demasiado simples solos y como conjunto. Lovecraft desaprueba. Y ahora ha llegado un momento que debería evitar para pasar a otra cosa, pero la sinceridad me puede. Confieso que Lovecraft me parece sobrevalorado en algunos aspectos. Tranquilidad. Guardad las denuncias y la estaca para cuando acabe, porque luego trato de redimirme a medias. Primero, los esquemas de sus historias se repiten muchísimo. Ese desconcierto del personaje, esa bajada a la locura tras lograr algunos descubrimientos, siguen un mismo patrón predecible, muy fácil de entrever cuando has leído buena parte de sus relatos. Segundo problema, las descripciones. Cuando en boca de la pobre persona implicada en los misterios habla sobre las entidades o fenómenos a los que se enfrenta, incide en lo abominable, en lo horroroso, en lo feo, de modo literal. Es decir, usa ese tipo de palabras. ¿Por qué esto es negativo? Porque está forzando al lector a sentir por imposición, no sugestionándolo para que aviven sus propias emociones gracias a la imaginación. Un ejemplo. Yo te puedo decir que he tenido visiones de un dios maloliente y horripilante, que sería lo que critico, o decirte, he tenido visiones sobre un dios o un ente con silueta rugosa que emanaba un olor podrido que se adhería con rabia a mis fosas nasales. Tiene que cerrar el estadio. En el segundo caso, dejo en mayor medida en sus manos la impresión que le pueda ocasionar. En el primero, muy poco. Y eso no incentiva el horror. Al menos a mí. Y ahora, mi redención. Vayan preparando las armas arrojadizas por si no les convenzo. Veamos. Donde Lovecraft sí tiene un valor incalculable es en la construcción de sus horrores, de su terror cósmico. Sin duda me resulta fascinante. Solo imaginarte la posible existencia de los seres que concibió, de su poder abrumador, es absolutamente aterrador, desasosegante. Como bien describiría mal Lovecraft. Perdón. Es pues en lo inasible, en lo inabarcable, donde mejor funcionan sus historias.
por lo que parte de los métodos descriptivos citados juegan en su contra. También decir que quizás la impresión que he tenido a este respecto sea a causa de las traducciones, pero no he podido revisar otras. Independientemente de mis opiniones, Lovecraft tiene un valor incalculable, no solo para la literatura, sino para la imaginería de todos nosotros y para el conjunto de expresiones artísticas. Ya tratado los temas principales, decir que The Sinking City, juzgado como videojuego, tiene buenas ideas, fabulosa ambientación y guión, pero mediocre implementación, sobre todo en cuanto a su jugabilidad. En lo que respecta a su valor como producto del mundo Lovecraftiano, a pesar del poder y la suficiencia que podemos sentir al combatir, es notorio, logrando imbuirnos profundamente en esas subhistorias funestas y desconcertantes. Si no compartís lo que digo o queréis añadir algo más, por supuesto estaría encantado de que lo comentaseis. ¿Qué opinaría pues Lovecraft? Solo él podría saberlo. Con Dios o sin él, nos vemos.